Gracias. Primero que nada, dar las gracias a la posibilidad de los convocantes a discutir temas centrales en este Senado de la República. Yo quisiera centrar mi intervención en 12 puntos que se juegan precisamente en este conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. El primero de ellos es el de la estabilidad en el empleo. El segundo es el de la materia de trabajo. El tercero es el de la reinstalación. El cuarto es el de la extinción de la empresa. El quinto es el de la sustitución patronal. El sexto es el de la libertad sindical. El séptimo es el relativo al interés público. El 8, el tema del tiempo. El 9, derechos humanos. El 10, la Suprema Corte de Justicia. 11, dictadura. 12, derecho constitucional a la rebelión. Quisiera tocar el primero de los puntos relativo a la estabilidad del empleo. Realmente nos encontramos en uno de los momentos más difíciles de este derecho elevado a rango constitucional, cuando el 5 de febrero de 1917 se da a conocer la Constitución. En efecto, había una fracción 22 del 123 que daba al trabajador, cuando fuera despedido injustificadamente, el derecho a la reinstalación o a la indemnización. En 1924, un trabajador de la fábrica La Corona se topó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dijo que las resoluciones de las autoridades laborales no eran obligatorias. Fue precisamente hasta el año de 1936, tuvieron que pasar 19 años para que por fin, de nueva cuenta, en tiempos de Lázaro Cárdenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que el derecho a la reinstalación sí era obligatorio. Eso fue en 1936. 4 años después, otra vez la Suprema Corte de Justicia determinó que la reinstalación no era obligatoria. Así, durante 19 años, hasta 1961, los trabajadores tenían el yugo de la Corte, en el sentido de que ese derecho los patrones lo podían excluir como una obligación. En 1961, la Suprema Corte determina la obligatoriedad de la reinstalación en los casos de un despido injustificado. Allí, precisamente en el año de 1962, y cabe hacer la acotación, se reformó la Constitución. Se dijo, ya basta de que haya un tema de interpretación, y en el año de 1962 se reforma la fracción 22 del 123 constitucional, en donde determina de manera clara el derecho de la reinstalación cuando un trabajador sea despedido injustificadamente, haya formado parte de un sindicato o parte de una huelga ilícita. En estas consideraciones podemos señalar que estamos casi a 50 años de este derecho, el cual, con el conflicto de Cananea, que precisamente en un conflicto de huelga se determina el rompimiento de la estabilidad del empleo a pesar de las circunstancias del derecho de huelga. En octubre de 2009, el 11 de octubre, a través de un decreto que se ha aquí planteado de carácter inconstitucional, se determina la separación de 44,000 trabajadores. Estos dos hechos nos llegan a tomar un segundo tema, que es el relativo a la materia de trabajo. Lo que ha determinado el derecho a la reinstalación, lo que ha determinado el derecho a la estabilidad del empleo, ha sido precisamente que mientras subsista la materia de trabajo, mientras el trabajador haya cumplido con sus obligaciones, tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Y precisamente hay un artículo que ahora a los empresarios les estorba mucho, que es el 39 de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente de que mientras subsista la materia de trabajo, subsistirá la relación de trabajo. Habrá que señalar que precisamente las reformas que está impulsando este gobierno, las reformas laborales, pretenden socavar este derecho a la materia de trabajo. Y precisamente sobre esa base
establece la pretendida reforma laboral que no pasará, en el sentido de que será por el acuerdo de voluntades. Obviamente, precisamente para pegar en un aspecto central en ese sentido. Y bueno, esta historia de la estabilidad del empleo, la materia de trabajo y el derecho a la reinstalación, en este momento podemos señalar que desde el punto de vista de la ley laboral y de todas sus normas constitucionales, es de los pocos países en América Latina en donde la reinstalación es obligatoria, en donde en efecto si el trabajador está cumpliendo con sus deberes, tiene derecho a ello. Llama la atención para analizar el cuarto aspecto relativo a la extinción de la empresa, el razonamiento, si así se le pudiera llamar, de la juez de distrito, que hace referencia de que no procede la reinstalación, no procede la sustitución patronal derivado de que se ha extinguido la empresa. Obviamente esta señora no tiene idea siquiera de las normas constitucionales de la Ley Federal del Trabajo y obviamente está atendiendo a una posición de eminente consigna que no tiene nada que ver con la lógica jurídica, porque para ella se rompe precisamente con esta consideración de la materia de trabajo, es decir, no alcanza a ver que efectivamente la materia de trabajo subsiste derivado de la energía eléctrica que se sigue prestando por una entidad distinta o por diversas entidades ahora a través de empresas outsourcing, personas físicas que están llevando a cabo precisamente esa operación. Y allí, aun cuando estén llevando a cabo la disolución de esta relación de trabajo de cientos de empresas en un momento determinado, subsiste la sustitución patronal en ese sentido. Aquí tendríamos que señalar un tema central en el sentido de que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo establece un aspecto muy importante que se da en el sentido de que cuando un patrón sustituye a otro, será responsable de las nuevas relaciones laborales individuales y colectivas. No solamente se está corriendo la suerte en esta discusión de que los trabajadores siguen con sus derechos laborales individuales, sino igualmente el sindicato también viene aparejando este derecho a la sustitución patronal. Y obviamente el derecho a la contratación colectiva y todos los derechos que se generan en ese sentido. Precisamente uno de los aspectos que ahora se debate es el tema de la libertad sindical. Hace algunos días estuve yo presente en Ginebra, precisamente unos días anteriores en el que don Martín Esparza llegaría a Ginebra y puso ahí en evidencia a ese secretario de Trabajo, sería más que nada secretario del Capital. Y conversaba yo con algunos abogados, representantes de cámaras patronales de este país, que iban en representación de esas cámaras patronales precisamente. Y entonces me decían, jactándose, de que por ahí sabían de que hay una queja presentada en la OIT en el que había un alegato relativo a una violación al convenio 87 de la libertad sindical. Es un absurdo, decían ellos. ¿Cómo va a proceder si la empresa se extinguió? No hay violación a ningún derecho colectivo si la empresa se extinguió. Obviamente están muy equivocados porque precisamente hay un aspecto que ellos quieren convencer internacionalmente y ahora han hecho lo necesario